Donald Trump representa un nuevo orden mundial pro-occidente cristiano. Su fracaso sería desastroso. Donald Trump, una dicotomía, por un lado su persona, otra lo que él representa. Él es el resultado de una sana reacción mundial frente al avance de la revolución en el campo cultural, moral y social, la imposición de la cultura woke, la Agenda 2030, el nuevo orden mundial socialista y la imposición de una iglesia universal que niega la verdad y reemplaza por la voluntad popular. De hecho, hay muchas medidas que son dignas de elogio y de entusiasmo, de aplauso, y generan esperanzas. La captura del dictador Nicolás Maduro era necesaria. El cerco a la isla de prisión Cuba después de 70 años de impunidad y la exportación de terrorismo, el cerco al narcotráfico, todo eso es digno de elogio. Forzar la dictadura de Irán para que respete a su pueblo, todo eso está muy bien y mucho más. Pero ¿a qué costo? En el Foro Mundial Económico de Davos habla de la necesidad de una dictadura. ¿Se refiere entonces a una dictadura mundial? ¿Está queriendo romper con sus aliados y crear nuevos aliados? Veremos cómo Colombia puede ser beneficiada o salpicada por un eventual fracaso de la política de Donald Trump. Segundo punto que veremos en esta emisión de 7 días en revista: disminuye el porcentaje de católicos en Iberoamérica. Infocatólica da con mucha preocupación el porcentaje brutal de católicos en toda Iberoamérica. Colombia, la más perjudicada, bajó un 19%, quedando solo 60% de católicos. Veremos en esta emisión las causas, porque todo eso coincidió con el pontificado del Papa Francisco y con la conquista del comunismo para esas tierras de Nuestra Señora de Chiquinquirá, por lo tal un avance del ateísmo, del satanismo, de la revolución anticristiana, y todo eso promovido por la teología de la liberación. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiario de esta semana, el día 25 de enero del 2026. Ayude con una donación para que Cruzada pueda seguir adelante. Necesitamos de usted para que esta epopeya por la Colombia católica siga adelante. Y además, si no lo ha hecho, suscríbase y comparta. Un saludo cordial a todos los amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, en esta semana del 25 de enero hasta el 2 de febrero. Esta semana ha sido muy importante porque hemos visto varios pasos de la política de Donald Trump, la conformación de un nuevo orden mundial pro occidente cristiano, pro rescate de las virtudes cristianas. Su victoria sería conquistar una grande cosa para el rescate de la civilización occidental y cristiana, pero su fracaso podría ser desastroso. Vamos a hablar un poquito sobre eso, los pros y los contras. Ustedes saben que Cruzada quiere siempre la restauración de la cultura y de la civilización cristiana, y es así que nos consideramos de una auténtica derecha, porque es el reino de Cristo y la inspiración de la Santa Iglesia en la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos, pero por eso nosotros no nos afiliamos rápidamente a cualquiera. Siempre vemos con ponderación los pros y los contras, lo que realmente debe pensarse en torno a todo el asunto de la onda Trump que está avasallando, ¿cierto? Entonces debemos ver, por lo tanto, no lo que él es, porque él tiene un pasado a veces cuestionable en materia moral. Aquí tenemos que ver lo que él representa. Y él representa para el mundo como que un nuevo orden mundial
para acabar la avalancha woke, la avalancha del comunismo que se va tomando el mundo. En un año, Donald Trump está cambiando la faz del mundo. Él ha desconocido a la ONU y a otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Se ha retirado de alrededor de 66 organismos internacionales, cuando estos solo querían imponer una dictadura pero revolucionaria del nuevo orden mundial y una religión, la religión de la ONU, que sería una religión de sus principios, que sería la libre determinación de los pueblos. Eufemísticamente se habla de los derechos humanos, pero es en el fondo el poder popular. La ONU, sin darnos cuenta, se transformó en el mayor instrumento del comunismo internacional. Pues bien, él directamente lo deja de lado. También vemos que él desconoce todo ese liberalismo sexual de la ONU, ¿cierto? Y los auges que la imaginación va diseñando, como la envidia a los patrones en la conducta social, es decir, comunismo, como reivindicando esa envidia en nombre de un igualitarismo utópico. Y por qué no decir el verdadero ateísmo. El medio que usa Donald Trump es reformular el derecho internacional y proclamar la validez de principios perennes. Una cosa buena, otra hay que verla con calma. Al cortar con todos los organismos internacionales, él arrasa con el modelo GATT, el Acuerdo General de Aranceles, e impone a su capricho aranceles en todo el mundo para imponer el poderío económico mundial a favor de él. Rompe, por lo tanto, con la Organización Mundial del Comercio. Rompe también el orden internacional basado en la democracia y la libertad como supremacía. Pero la verdad es que tanto la Agenda 2030 de la ONU cuanto él me da la impresión que son cuestionables en materia de democracia y de libertad. Él también rompe con la Corte Penal Internacional, en la que se destaca sobre todo el papel de las soberanías. Yo creo que en el esquema actual del mundo debemos respetar las soberanías, pero las soberanías tienen un límite, no son impunes omnímodamente. Por ejemplo, Venezuela fue enteramente legítimo la intervención porque se trata de restablecer el orden, y en ese sentido Santo Tomás de Aquino es muy claro que las dictaduras o la violación de las soberanías puede ser necesaria en ciertos momentos para restablecer el orden, siempre y cuando sea temporal para restablecer el orden. Pero si él comienza a invadir en Groenlandia, exigir el canal de Panamá, etcétera, eso puede ser un tanto complicado. Usted ve que estamos mostrando los bemoles. Crea también, por consecuencia, un Consejo para la Paz que es aparte de la ONU, y ahora últimamente ha convocado a toda la Panamérica a una cumbre militar clave para como pretexto de la seguridad mundial. Son 34 países de toda Panamérica que son convocados por el jefe de Estado Mayor Conjunto de la administración Trump. El general Dan Kaine ha convocado pues a estos 34 países a una gran cumbre que se celebrará el próximo 11 de febrero con un objetivo claro: consolidar una alianza estratégica hemisférica bajo el liderazgo de Estados Unidos. Es decir, esta es mi zona, este es mi bloque, este es mi polo en el cual yo domino. Tiene un lado muy bueno porque sería garantizar la respetabilidad y los derechos de cada nación, y en ese sentido una alianza que puede ser muy importante para nosotros. La cita no es protocolar ni simbólica, busca alinear doctrinas, prioridades y capacidades militares en un momento de reconfiguración del poder temporal marcado por el colapso de Venezuela, Cuba. La presión
sobre el crimen transnacional y el reposicionamiento de actores extrahemisféricos como China, Rusia e Irán. Entonces es una cooperación, sí, quiere que no hayan zonas grises. Ese 11 de febrero, para realizar esa cumbre de seguridad iberoamericana, no será solo una foto de familia, será una prueba de quien se suma al nuevo esquema de seguridad regional y de quien decide quedarse fuera del tablero, pues queda fuera del tablero con todas sus consecuencias. Ahí se excluiría hasta ahora Cuba o Venezuela, o depende, si esos países son rescatados para la libertad, bueno, pueden entrar también en ese marco de seguridad. Todo eso dejaría todo el sistema interamericano de la OEA por un lado, y se va consolidando el imperio del American First. Bueno, en base a eso, estamos delante de una disyuntiva. De hecho, hay muchas medidas que son dignas de entusiasmo, aplauso, elogio, y generan esperanzas para todos nosotros. ¿A quién no le gustó la captura de Nicolás Maduro? Tendría que ser muy izquierdista y muy fanático para no haberle gustado, ¿cierto? ¿Quién no le gusta que Cuba en este momento esté en jaque mate y siendo cercado para que, cayendo el régimen de 70 años de impunidad y exportación del terrorismo, vuelva otra vez a brillar la libertad? Es evidente que también es digno de felicitación todo el cerco que Donald Trump está haciendo al narcotráfico, y también el forzar la dictadura de Irán para que respete a su pueblo. Usted ve que hay muchas cosas que realmente son dignas de esperanza. Pero volvemos a las ponderaciones. ¿A qué costo? En el Foro Económico Mundial de Davos, en esa declaración pública para el mundo que hizo Donald Trump, él hablaba de una dictadura, de la necesidad de una dictadura. Él se refiere entonces a una dictadura mundial. Él va a romper con aliados y crear otros aliados. Bueno, de acuerdo. A veces, para restablecer el orden, yo repito, si es necesario una interrupción de los derechos tanto internos de una nación cuanto del derecho internacional. Pero, ¿a qué costo? En el Foro Económico Mundial de Davos, Donald Trump hablaba de la necesidad de una dictadura. Él se refiere a una dictadura mundial. ¿Cómo serán los nuevos aliados en esa dictadura mundial? Bueno, de acuerdo, conforme a Santo Tomás de Aquino, la dictadura tanto nacional se puede también extender al orden internacional, puede ser necesaria y útil para restablecer el orden, siempre y cuando ella sea temporal, de manera tal a devolver al mundo la institucionalidad debidamente corregida. Si fuera en esos puntos, me parece que puede ser interesante. Entonces, la pregunta es, ¿ese orden mundial de Estados Unidos será permanente o será temporal? Si esa aventura radical triunfa, solo puede se considerar pues una maravilla, porque sería en todo caso volver al mundo occidental y cristiano. Pero el mundo occidental y cristiano solo se puede sustentar en base a principios perennes y religiosos, porque el mundo occidental y cristiano se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que fue motivo de inspiración con la Santa Madre Iglesia como madre, maestra de la verdad y árbitro del derecho natural. Ahora, ¿qué pasa si fracasa Donald Trump? Será un desastre, peor aún, en la que la izquierda reivindicaría una especie de dictadura de ese nuevo orden mundial, Agenda 2030. Y sería peor, porque esto vendría con una hondonada de la izquierda para imponer su agenda hasta este momento impedida. Eso es muy
peligroso. Vea lo que está pasando en este momento en Washington, en muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en Minneapolis, donde cayó muerto un americano que fue confundido por un inmigrante. Esas cosas pueden suceder, aún así, porque él estaba armado con 12 cargadores, por lo tanto era una persona peligrosa. Bueno, hay manifestaciones de toda la izquierda en Estados Unidos. Es decir, puede ser que en algún momento haya algo por la cual eso se le vuelva en contra a Donald Trump, ¿cierto? Y en ese sentido sería una reivindicación de la izquierda, una victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos, sería un desastre a nivel global. Vamos a concluir. Colombia puede ser salpicada por ese eventual fracaso, o salpicada también para bien si se reivindica ese nuevo orden mundial pro occidente cristiano. Ustedes saben que los colombianos todos apoyamos ese Trump fuerte que pone en cintura el narcotráfico, al terrorismo, evita la consolidación de vastas zonas autónomas en manos de las FARC y el ELN, y nosotros esperamos que en este periodo de elecciones Trump nos ayude contra la avalancha de terroristas que están viniendo de Venezuela después de la captura de Maduro, que eso va a crear un estado de desorden y de falta de seguridad enorme, y que puede poner en jaque vastas zonas de territorio y rutas del narcotráfico que van a ser consolidadas para la izquierda, y que va a ser muy preocupante porque todas esas regiones van a ser extorsionadas para un voto a favor de la izquierda. Sobre todo, queremos que haya una observación de los Estados Unidos para las próximas elecciones de mayo de este año, garantizando que haya un proceso limpio que permita una sana reacción de la opinión pública. Si hay fraude o extorsión, eso se puede perfectamente ver con observadores de los Estados Unidos que limpiamente vean que las elecciones no sean motivo de fraude. Cepeda va a ganar si no hay ese tipo de observadores, porque está preparado un grande fraude y una grande extorsión de vastas zonas del país, y las encuestas ya están preparando para ese fraude, y pues eso haría un desastre para Colombia, porque haría perder las esperanzas del país, que resbalaría después de Petro en un precipicio sin fondo mucho peor, y del cual para salir tal vez sería después de un siglo de desesperanzas y de tragedia para Colombia, en la que nuestras virtudes cristianas, nuestro orden institucional, nuestra Colombia con todas sus costumbres católicas pueda salir muy mal perjudicado, y quién sabe de aquí a un siglo qué le estaremos dejando a las generaciones futuras. Es decir, estamos corriendo en este año un grande peligro. Espero que Estados Unidos entienda eso y coloque observadores idóneos para evitar ese fraude. Si hubiese garantías, entonces es evidente que ganaría alguien como Abelardo de la Espriella, que está recogiendo los anhelos de una sana reacción de la opinión pública contra el comunismo, y por eso está siendo tan saboteado por la prensa nacional. Ellos mienten descaradamente en las encuestas, que son amañadas y que son recogidas en un público que es exactamente izquierdista, de manera tal a que no son verdaderamente idóneas. Churchill decía que él solo creía en las encuestas que él mismo preparaba. Bueno, sobre todo, debemos insistir en que un debido regreso al orden occidental y cristiano solo es posible si se inspira en principios perennes con un sentido sobrenatural. Sí, con un sentido sobrenatural, porque solo pensando en una intervención de Dios frente a un tal caos de irreligión, de corrupción, podríamos llamarlo de apostasía,
si Dios no interviene, pues esas parcelas sanas de la población que no van a tener un mayor fruto, solo tienen fruto por el milagro de la gracia. Debemos regresar a Dios, tiene que haber una intervención de Dios. Y si nosotros queremos que volver otra vez al mundo occidental y cristiano, tiene que ser de la mano de Dios. Y así lo profetizó Nuestra Señora de Fátima. Ella en la segunda parte, en julio de 1917, ella profetizó: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces, aquí entra una esperanza de que sí, la reacción de Donald Trump sea en los cauces perfectos, tiene que ser en función de reivindicar esos principios y de pedir una acción sobrenatural. Segundo punto que veremos aquí en esta emisión de 7 días en revista. Dice Infocatólica, de acuerdo a una estadística, que ha disminuido el porcentaje de católicos en toda Iberoamérica. Afirma así Infocatólica que los católicos representan hoy por hoy entre el 46 y el 67% de la población adulta de cada uno de estos países, mientras que el porcentaje de personas religiosamente no afiliadas, o decir ateas, pueden ser agnósticas o ateas directo, oscila entre el 22 y el 33%. Es decir, Iberoamérica se está volviendo atea. El porcentaje ha caído entre 9 y 19 puntos porcentuales en la última década, según un amplio estudio publicado el 21 de enero por la Pew Research Center. La investigación, basada en más de 6.200 entrevistas personales realizadas entre enero y abril de 2024. Colombia pasa a ser, según esta encuesta, este estudio, la más perjudicada, porque ha perdido el 19% de la población. Y justo coincide con la conquista de Colombia al comunismo, que fue fruto de la teología de la liberación. Revela pues que siendo el catolicismo una religión mayoritaria en la región, pese a su hegemonía, se erosiona ante el avance de los no afiliados religiosamente, dice Infocatólica, conocidos como los nones, ateos, agnósticos y sin identificación religiosa particular, nones. Vamos a hablar un poco por qué está habiendo esa apostasía en Iberoamérica. Las causas son muy claras. La infiltración dentro de la Santa Madre Iglesia, la única verdadera, la que enseña nuestra doctrina, ha sido infiltrada por la teología de la liberación, por el progresismo liberal. Entonces, ellos han sido determinantes de la victoria del comunismo tanto en Brasil como en Venezuela, como en Nicaragua, como en El Salvador, como en Colombia y en otros países más. Es comunismo hijo de la teología de la liberación. Si el comunismo se está instalando en Iberoamérica, es porque dentro de la sacristía, donde está la teología de la liberación incunada, ellos desde ahí están llevando al pueblo sencillo e ingenuo a votar por la izquierda como que si fuera una nueva modalidad de caridad cristiana, un marxismo sin Marx, pero que en el fondo es una versión amañada, equivocada de la verdadera doctrina de la Iglesia. Pero no queda ahí solo. En las pastorales homosexuales, en las sacristías hoy en día se volvieron un verdadero antro de decadencia. Las sacristías se están llenas de condescendencia a la cultura woke. A mí me ha tocado muchas veces hacer fila en la comunión transexuales vestidos de mujeres que cuando llegan al momento de la comunión, el padre les da la comunión en nombre de una misericordia.
Y entonces después uno le pregunta, padre, pero ¿por qué usted le dio la comunión a ese transexual? Eso es un escándalo. Se ponen bravos, se pone en un escándalo y más bien comienzan a decir, ¿y usted por qué está rezando el rosario dentro de la misa? Es decir, ya los que queremos ser piadosos somos los malos y ya esa gente, en nombre de una falsa caridad, están llenando las sacristías y practicando los sacramentos de manera pecaminosa, porque un transexual que comulga vestido de mujer claramente es un impenitente. Entonces, esa gradual ausencia de la santidad en el episcopado latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano y panamericano, todo tiende a una actual apostasía. El culpable, esa decadencia, esa falta de santidad en el episcopado. Necesitamos sacerdotes santos, necesitamos personas piadosas que quieran rescatar esa santa iglesia de 2000 años de historia, y eso sí implica muchas veces persecución, y eso no les gusta a veces a los actuales sacerdotes que entran al episcopado o al clero buscando encaramarse y hacer una carrera religiosa a su favor, y por lo tanto a veces no es muy conveniente para ellos atacar al comunismo o avisar sobre la cultura woke, etcétera, etcétera. Vale la pena comentar aquí la marcha pro-life en Washington. Esas actividades en Washington fueron maravillosas porque fueron llenas de imágenes de Nuestra Señora y de movimientos que mostraron claramente el sentido religioso y la lucha pro vida. Es por ahí la cosa. ¿Cómo varía la cosa con las actividades pro vida en Colombia? Completamente ateas y que salen de las sacristías, ¿no? No son valientes para proclamar públicamente su fe, se resignan a portar unas medallitas milagrosas mientras prohíben las expresiones religiosas en las marchas pro vida, prohibir rezar el rosario en las marchas prohibidas. Es decir, usted ve que aquí hay algo que tenemos que corregir en Iberoamérica si queremos volver a rescatar en nuestro pueblo para la fe católica. Es decir, esa marcha pro-life en Washington tuvo sentido religioso. El 22 de enero fue un verdadero hito en Washington. La TFP en Estados Unidos ha despertado un profundo sentido religioso con cantidades de imágenes de la Virgen María en la marcha pro-life. Pero no fuimos los únicos, hubo muchos movimientos que salieron con imágenes de Nuestra Señora. Bueno, entonces que Nuestra Señora nos ayude a rescatar ese sentido religioso, lo que tendría que darse como una nueva revelación del catolicismo, si queremos seguir siendo la religión mayoritaria y seguir siendo hegemónica, y no dejar que nos erosionen en nuestros principios y nuestras convicciones. Quiero terminar haciendo el llamado a todos los amigos para que se vuelvan a apoyar nuestra epopeya, nuestras campañas con alguna donación económica. El canal solo puede sobrevivir con esas ayudas. Cruzada realiza hoy esta verdadera epopeya porque hay personas generosas que hacen posible que nos ayuden. Ahora necesitamos que hayan 50 familias, por decir, generosas, que vengan a apoyar y vuelvan la esperanza y podamos continuar. Dios les pague por ese apoyo y les agradecemos la audiencia, la presencia suya en la visualización de esta nueva emisión de 7 días en revista, esperando vernos con ayuda de Nuestra Señora la próxima semana.